Señal directa. Le damos la bienvenida a este espacio al doctor Armando Zacarías para escuchar su colaboración en esta segunda emisión de Señal Informativa. Bienvenido, estimado doctor. ¿De qué nos va a platicar? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Josefina, José Ángel. Es siempre un honor estar con ustedes y compartir a través de ustedes con la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Y hoy vamos a platicar acerca de la transformación de candidato a presidente del actual virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Y me gustaría comentar que nos encontramos en el día 9º posterior a la elección y de acuerdo con lo que señalaba el candidato de Morena, hoy virtual presidente electo de México, estamos en la antesala del cuarto cambio de la historia de nuestro país que tendrá fuerzas renovadas y transformaciones importantes que generarán como una modificación de dimensiones históricas. Esas expectativas son importantes y sobre todo manifestarlas en momentos de campaña en los que se deben realizar acrobacias imaginarias que permitan marcar las diferencias con otros candidatos y que muestren rasgos de identidad política que se conviertan en ofertas particulares de alguno de los candidatos dentro del proceso de campaña para ganar adeptos. Un factor que se convirtió en un activo estratégico del actual virtual presidente electo lo constituyó el ejercicio de 12 años de captaciones de las expresiones antisistema que en diversas partes del país se manifestaban, pero en esquemas de expresión sin resonancia social, dadas las características de la casi nula intervención de voces ciudadanas en el marco de las decisiones políticas que han estado desde hace varias décadas, mediadas por una franja insuperable en la política mexicana, como lo son los partidos políticos. El pesado esquema partidocrático que constituye una forma que históricamente hemos conocido fundamentalmente desde el Partido de la Revolución Mexicana, al que el presidente Lázaro Cárdenas estableció el principio de la no reelección efectiva, luego de varios intentos en los albores del siglo XX y que con el mecanismo de investir al presidente como parte de un partido fuerte, se trató de establecer una doble condición que le dio oportunidad de desarrollo al Estado mexicano y de viabilidad política sin necesidad de recurrir directamente a las armas, tal y como aconteció, como ya decíamos, durante las 3 primeras décadas del siglo pasado. Cuando hablamos de la construcción del presidencialismo postrevolucionario, hablamos de una estructura del presidente como un hombre fuerte y con capacidades muy extensas de decisión sobre las políticas del país y sobre las decisiones de mayor peso en la conducción de las principales políticas, al contar con una estructura de soporte como lo era el partido político que lograba en aquellos momentos establecer controles sobre las principales zonas de producción social, política y eventualmente ciudadana. Una de las críticas de Andrés Manuel López Obrador al sistema la constituía precisamente la imagen de la concentración omnímoda de las estructuras de poder y que desde ahí, según lo señaló, se constituyesen en una forma articuladora de poder y de presencia solamente para una minoría. Y justamente ahí comienza el esquema de su campaña, el lanzamiento de una política de izquierda que tenga características más incluyentes y participativas, que lograsen generar una voz social de más amplio calado y que orientasen principalmente trazos en las líneas de gobierno que ahora comienzan a esbozarse de manera más o menos caótica en el desarrollo de estos escasos días posteriores a las elecciones. Hay algunos aspectos que, como ya adelantábamos, se han presentado de manera desordenada en el ámbito de una agenda excesiva para un virtual presidente electo, pero que así han decidido desarrollar y comentaremos las impresiones de estos actos que ya no son anécdotas y muestran la forma de imaginar el perfil de gobierno que tendremos a partir del 1 de diciembre de este año. Dentro de los esquemas de trabajo de anteriores presidentes, algunos con más organización que otros, el tiempo constitucional que remite a la realización de elecciones en el mes de julio y toma de poder en el mes de diciembre de ese año, constituye un plazo preciado para la organización de la estructura de los equipos que, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se articulan las posiciones relacionadas con
la Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y los órganos reguladores coordinados que integran la administración pública centralizada. De igual forma, entra dentro de esta etapa nombrar y remover libremente a los secretarios de despacho, remover a los agentes diplomáticos y empleados superiores de Hacienda y nombrar y remover libremente a los demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes, según lo señala el artículo 89 de nuestra Constitución. Tomando en cuenta la importancia y peso que tienen estas decisiones, no era de extrañar que el año pasado el entonces candidato presentó a su gabinete. Lo complejo que tiene la determinación de los candidatos idóneos para las diferentes carteras de gobierno constituye un ejercicio de información técnica sobre el estado de cosas que presenten los diferentes temas en el país. En este sentido, la sorpresa implicaba no solamente que hubiese presentado al gabinete, sino que hubiese un gabinete acorde a esas acrobacias discursivas propias de una campaña. En la estructura de ese gabinete hipotético en ese momento, porque las facultades presidenciales se ejercen a partir del 1 de diciembre, se ubicaba al diplomático de carrera Héctor Vasconcelos como secretario de Relaciones Exteriores. En estos 9 días ya hubo un cambio en esa estructura, que por cierto, y como ya lo dijimos, aún no está en funciones. De esta forma, siguiendo con la tradición establecida seguramente por Enrique Peña Nieto, en la que colocó a Luis Videgaray, su amigo entrañable y principal asesor desde el Estado de México, como canciller mexicano con nula experiencia en la diplomacia internacional. El virtual presidente electo cambia ya a su gabinete nombrando en sustitución de Vasconcelos a Marcelo Ebrard, discípulo entrañable de Manuel Camacho, en la regencia del Distrito Federal por el PRI y posteriormente con el PRD entra a la jefatura de gobierno, dejando adeudos importantes durante su estancia en el Distrito Federal con el caso de la línea 12 del metro, y así como Videgaray, Marcelo Ebrard, con nula experiencia en la diplomacia internacional. En estos escasos días se ha señalado que el activo para estar en la Secretaría de Relaciones Exteriores lo constituye el hecho de haber vivido en el extranjero durante el exilio postgobierno del Distrito Federal, lo que lo coloca en una excelente dimensión para ejercer la diplomacia mexicana. Diplomacia que debe enfrentar nuevos escenarios de los que no escuchamos en campaña trazos claros, que nos permitiesen entender la dimensión de nuestra proyección como país en el complejo entramado de las relaciones internacionales en sus dimensiones política y económica. El 1 de julio, horas después de haber cerrado las casillas electorales y justo entre las declaratorias de los candidatos opositores Anaya y Mid, de reconocimiento al triunfo de López Obrador, aún antes de que Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, diera a conocer las tendencias de votos por parte de ese organismo, el presidente de Estados Unidos daba a conocer a través de su vocería fundamental, es decir, Twitter, felicitaba y reconocía al nuevo presidente de México. En horas posteriores, no solamente quedó en esa expresión, sino que hubo una llamada de la que no sabemos su contenido y principales temas tratados entre los dos personajes. A imagen y semejanza de lo que tuvo lugar en México con Donald Trump como candidato en su tiempo, ahora Trump regresa al esquema planteado en un ejercicio de política total, una conversación con un virtual presidente electo de un país al que se ha dedicado a denostar y amenazar, y con la crisis del sostenimiento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que tiene a los equipos negociadores de los 3 países en un desarrollo complejo. López Obrador señalaba que la mejor política exterior es la interior, que en el marco de los debates tenía un importante tinte de acrobacia electoral, sin consecuencias directas. Sin embargo, en próximos días tendrá lugar una reunión entre el jefe del Departamento de Estado norteamericano, Mike Pompeo, y Andrés Manuel López Obrador, que se llevará a cabo este próximo viernes 13 de julio, en la casa de campaña del virtual presidente electo. López Obrador se reunirá con Michael Pompeo el viernes en su oficina de la colonia Roma. Es una visita de cortesía a México. López Obrador y Donald Trump acordaron que hubiera una primera conversación, dijo Marcelo Ebrard. En el recuerdo social aún se cuenta con las filtraciones que generaron las conversaciones de Trump ya como presidente y Enrique Peña Nieto
además de los ataques de Trump para desprestigiar al presidente y al gobierno relacionados con el tema del muro. Sin embargo, en esta ocasión existe un silencio abrumador respecto al contenido de las conversaciones y el sentido que tendrá la visita del jefe de Departamento de Estado norteamericano con el virtual presidente electo, en que además de la comercial, que sería un tema que no está muy probablemente en la agenda de Pompeo, deberá estar en el tema que tiene en este momento en una de las más complejas crisis al gobierno de los Estados Unidos, como lo es la política migratoria y la crisis humanitaria que representa la separación de familias migrantes, en su mayoría centroamericanas, y que ha generado una condena internacional de proporciones mayúsculas con las que han tenido que lidiar sin mucho éxito en el vecino país del norte. A lo largo de los últimos decenios se ha ubicado a México como la zona estratégica especial de contención de la migración del continente desde el sur hasta el suelo norteamericano y desde las líneas de contención pensadas en 1994, precisamente con el desarrollo de franjas económicas industriales, se determinaba que eran líneas de contención económicas de los flujos migratorios, principalmente centroamericanas hacia Estados Unidos. Es muy posible que el Departamento de Estado norteamericano venga a establecer condiciones estratégicas de los Estados Unidos con respecto a las líneas de desarrollo y de acción que México presente y que representen concordancia con esas vapuleadas líneas de seguridad internacional que practican los norteamericanos en este momento. Al respecto, no tenemos sino el aviso de que inesperadamente Michael Pompeo decida hacer una escala en la colonia Roma para dar visita a un virtual presidente electo, y no sabemos si de la logística se hagan cargo personas con capacidad para resguardar el evento o si es el Estado Mayor Presidencial quien realice una de sus encomiendas que por ley estatutaria debe realizar. Frente al exceso de declaraciones rutinarias súbitamente sobre un asunto que implica a nuestro país, desconocemos los temas esenciales y los compromisos que de ahí se puedan derivar, y como comentario aparte, tampoco sabemos si hay ya algún comunicado con nuestro tercer socio del Telecan, con quienes hemos tenido una afinidad en defensa frente a los empates de Donald Trump, y que claramente con Canadá hemos logrado tener una posición de fortaleza respecto del mismo. Ahora, a diferencia de ese ostracismo informativo, la potencial secretaria de Gobernación, sin nombramiento oficial, llamó a todos los gobernadores para establecer líneas de comunicación con el próximo gobierno virtualmente electo. Por otra parte, el potencial secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, tiene como potencial contrapeso interno a Tatiana Cloutier. De Moctezuma se recuerda su paso por la Secretaría de Gobernación en tiempos de Ernesto Zedillo, así como por la Secretaría de Desarrollo Social, y fue un potencial precandidato a la presidencia postulado por el PRI, y se convirtió en el jefe de campaña de Francisco Labastida Ochoa. Posteriormente se le vio en la Fundación Cultural de TV Azteca con el Grupo Salinas promoviendo la altruista actividad del Teletón. Desde los primeros rasgos que muestran de análisis sobre la reforma educativa, se observa que a diferencia de lo planteado por López Obrador, se tomarán algunos elementos de esta, es decir, no se rompe como se determinó en campaña. En días pasados, ante la Confederación de Cámaras Industriales, dijo el virtual presidente electo que tendremos 3 años sin aumento en términos reales de la gasolina. En campaña se dijo que no habrá aumentos y ahora lo pasa en términos de lo que su virtual secretario de Hacienda, Ursúa, señalaba que el precio de la gasolina debe estar indexado al mercado internacional, con lo que entre las promesas y el lanzamiento de políticas de gobierno, ciertamente hay un tramo de aprendizaje y de organización que se realiza sobre las acciones mismas. La transformación de un candidato que lleva por lo menos 12 años en campaña a jefe del Ejecutivo comienza ya mismo con una agenda que él mismo ha establecido. La importancia en otros tiempos de un partido integrador deberá verse en los próximos meses, en que se definirá si el Movimiento de Regeneración Nacional constituye realmente un partido o sencillamente un movimiento que tendrá de jefe al presidente de México. En las semanas subsecuentes habrá muchos aspectos que podremos realizar y por el momento no me resta sino agradecer su paciencia, Josefina y José Ángel, así como enviarles un cálido saludo, lo mismo que la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, maestro, y hasta dentro de 8 días. Gracias. Ahí el comentario del doctor Armando Zacarías.
preguntas que quedan al aire, posiblemente